vamos a continuar, que sé que el producto final me va a hacer muy feliz. Así que continuamos con la limpieza. Hola, bienvenidos a mi canal. Gracias por estar aquí, para los que son nuevos, para los que regresan, gracias por el apoyo. Hoy vamos a organizar un área problema para mí que es mi closet. Este closet en realidad es un área que me genera mucho estrés y se ha convertido en un espacio cero funcional. Así que les invito a que hoy se queden conmigo, se motiven conmigo y arreglemos, organicemos todo lo que está en este closet que desde ya hace mucho tiempo se ha convertido en una zona en la que ponemos todo lo que encontramos, empezando desde juguetes, zapatos, ropa, carteras. Así que vamos a empezar. Lo importante de la depuración del día de hoy es que voy a usar el método KonMari. Este es un método muy interesante porque se enfoca en la relación que tenemos con nuestros artículos. No sé ustedes, pero yo soy el tipo de persona que siempre guardo las cosas. En sí, la ropa a mí me conflictúa mucho tirarla o regalarla o donarla porque pienso que me va a servir en algún futuro para algo. Y así poco a poco he ido acumulando y acumulando más ropa que en verdad ya ni me gusta ni me trae ninguna alegría. Pero en este caso la verdad que son cosas que solamente crean un caos, un estrés emocional que no vale la pena. Lo primero que tenemos que hacer es sacar todo del espacio que vamos a depurar. Todo es todo. No les niego que este proceso me dio un poquito de ansiedad porque no sabía la cantidad de cosas que tenía en mi closet. Lo más importante es enfocarse en el sentimiento final, que va a ser tener una área de la casa obligado a desechar algo porque te desagrada, sino porque estás agradecido que alguna vez te hizo feliz y ahora es el momento de dejarlo ir. Bueno, sacamos todo lo que tenemos en el área que vamos a depurar, en este caso el closet. Ahora que ya tenemos todo fuera del closet, sí es un poquito abrumador porque en mi caso tengo varias categorías las que tengo que dividir. Primero estoy separando las cosas de mi esposo, vestidos, teniendo diferentes categorías nos ayuda a visualizar la cantidad de elementos que tenemos en cada categoría. Por eso es importante no organizar por áreas. Así vemos en realidad cuánto tenemos de cada cosa. En este paso lo importante es separar por categorías. Recuerden, no por área, pero por categoría. Por ejemplo, ahora estoy separando las chompas, chaquetas, camperas, suéteres, no sé cómo le digan ustedes. Tengo
un montón de pantalones, shorts, otra categoría de camisetas, otra categoría de juguetes, y en este momento no depuramos, nada más categorizamos. En realidad una vez que se empieza es un poquito fácil. También tengo este cajón de plástico en el que estoy poniendo medias. Y gracias por estar aquí. Les quiero recordar que ya estamos en noviembre, no falta nada para que empiece el año, así que motívense a limpiar esas áreas que no han limpiado para que empecemos el año con pie derecho y con puras cosas que amamos y que nos traen felicidad. Y así quedó el closet ya vacío, listo para que entren las cosas nuevas y salgan las malas. Y como ven, es un closet muy pequeño, pero cuando está bien organizado entra todo lo que tiene que entrar. Ahora que ya tenemos nuestras categorías, vamos a hacer lo que para mí es el paso más difícil, el seleccionar lo que nos hace feliz. Lo importante del método KonMari es tocar cada pieza y decidir si nos hace feliz o no. Al principio es un poco difícil, la verdad, porque no tenemos, al menos yo no tenía esa conexión con la ropa, pero una vez que encontré unas piezas que me gustan, entonces entendí el sentimiento que se necesitaba. Entonces ahí sí ya se me hizo más fácil y tengo una subdivisión de ropa con la que me voy a quedar y otra ropa para donaciones. En verdad que si es que eres una persona como yo que tiene mucha ropa, que entras a tu closet y piensas no tengo nada que ponerme, tienes que tratar este método. Se me hizo muy fácil deshacerme de muchísima ropa. Bueno, la categoría de juguetes es una categoría que la verdad a mí me cuesta un poquito porque hay muchos juguetes pequeños como estos, por ejemplo, que yo sé que es basura, que son basura, pero como hay demasiados, no quiero agarrar todo y botarlos de una, quiero ir más o menos seleccionando, pero eso es lo que me causa un poquito de estrés, pero ahí vamos. Las voy poniendo a un ladito para luego. Lo que ya no sirve a la basura, sin pena. Sin pena. Y poco a poco vamos vaciando contenedores que estaban llenos de cosas que ni usábamos. Regresé de la escuela de los niños y la verdad que encontrarme con esta sala así sí es un poquito estresante, pero vamos a continuar, que sé que el producto final me va a hacer muy feliz. Así que continuamos con la limpieza. Y bueno, ahora que ya tenemos nuestras categorías listas para irse de nuestro hogar, yo usé bolsas de basura negras para desechar todo lo que ya no me sirve, todo lo que estaba de más en mi closet. Y ya que poco a poco vamos poniendo todo en su lugar, llegó la hora de doblar nuestra ropa. Aquí también vamos a usar la técnica KonMari,
que es muy específica en cómo doblamos nuestras prendas de vestir. En este caso, los pantalones, doblamos de manera que una pierna quede arriba de la otra. Ahora doblamos casi por la mitad, dejando un pequeño espacio entre el final del pantalón y la cintura. Y luego realizamos 2 o 3 dobleces de 1/4 cada uno hasta que el pantalón quede compacto. De igual manera con los shorts, dividimos por la mitad y hacemos un doblez en la mitad. Y así continuamos. En mi caso, yo uso esta técnica con pantalones y shorts porque es las únicas prendas que yo doblo. Lo demás va colgado. Hace la lechuza hace. Todos calladitos porque la lechuza hace. La lechuza hace. Todos. La lechuza. ¿Ya se acabó? Ok, bye, señora. Have a great day. Y gracias a mi gordita por ese corto musical. Ahora continuamos. Continuamos doblando y poco a poco las cosas van organizándose y no puedo creer que ya está oscuro afuera. Empezamos a las 10 de la mañana y ya son las 7 de la noche y en realidad que saqué muchísimas cosas. Saqué 3 bolsas de basura, 2 bolsas que voy a regalar, una bolsa con ropa que ya esté demasiado vieja, rota, que no sirve ni para estar en la casa. Así de decidida estuve hoy. Y para la cena hicimos algo rico, rápido, usando nuestra Instant Pot, que es una olla eléctrica a presión. Hicimos algo súper fácil y súper rico con pavo ahumado y garbanzos. Simplemente añadimos todos los ingredientes, que les voy a dejar la lista de ingredientes abajo. Y de verdad que esta olla es mi mejor amiga porque mientras hago las cosas de la casa, ella está cocinando y se apaga automáticamente. Y así nos quedó la cena lista y así nos quedó la sala finalmente, todo en su lugar. Y sé que están esperando el después de mi closet, así que aquí está la revelación final. Yo creo que saqué el 80% de las cosas que tenía y de verdad que estoy súper contenta con el resultado final. Mi closet otra vez es funcional, es muy realista, no es como las fotos que vemos en internet, pero funciona como yo quería y en verdad que trae paz mental a mi vida y empiezo los días organizada como debe ser. Arreglé mis pantalones, deseché un montón de cosas que en verdad ya ni usaba y todavía me quedó todo este espacio. Obviamente eso no significa que vamos a correr de compras, pero tal vez sí sea hora de añadir nuevas prendas a mi closet. También organizamos las cosas de manera funcional y como siempre yo pienso en mi nena que sea independiente. Puse sus zapatitos en la parte de abajo para que así ella poco a poco vaya aprendiendo a ser organizada y a hacer sus propias cosas sin tener que estar pidiendo siempre ayuda a los demás. Y bueno, esto es el fin de mi video. Les agradezco mucho por estar
quedarse conmigo hasta el final. Y como ya saben, denme un like.